Muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. Quiero comentarles de que he verificado que la velocidad de mi transmisión es muy rápida y adicionalmente la calidad de video y de audio es muy buena. Bien, quiero hacer una pequeña recapitulación, ¿no?, de lo que habíamos comenzado a estudiar el día de ayer, recordando que estamos, ¿no?, en el análisis de los diversos tipos de ensayos que me permiten verificar la dureza de mis materiales, y un aporte bastante interesante que ayer comentábamos sobre la dureza Rockwell es que tiene escalas, subescalas en el caso, especializadas para verificar la dureza en la superficie de las piezas, cosa bastante novedosa, ¿no?, que otras escalas de dureza no presentaban, hasta el aporte que hizo esta nueva, ¿no?, forma de medir la dureza, donde hemos entendido que no hay nada que medir después de haber aplicado, ¿no?, el identador sobre la superficie de la pieza, porque el mismo durómetro Rockwell tiene un sistema que permite medir la regresión elástica entre la aplicación de la carga principal y su alivio después de haber pasado unos cuantos segundos, ¿no?, de la aplicación de esa carga principal. Bueno, entonces en las subescalas Rockwell C destacamos la escala N y la escala T, que son escalas importantísimas para medición de dureza de metales. Y la N se usa para medir, ¿no?, superficies muy duras, podría ser un cromado duro, por ejemplo, y la T se usa para más bien medir superficies de materiales muy blandos, ¿no? De alguna manera podemos depositar, ¿no?, en un acero por motivos, digamos, de bajar el cociente de rozamiento o cualquier otro motivo, podemos depositar una capa blanda, muy delgadita, y las escalas T serían las adecuadas para poder medir esos materiales blandos, ¿no?, depositados superficialmente. Bueno, entonces en este croquis que vemos en pantalla podemos usarlo para apoyar cómo funciona el sistema. Vamos a escoger la carga, ya sea en la escala N, materiales duros, o la escala T, materiales blandos. La carga principal la vamos a seleccionar en función del espesor de la capa platinada, ¿no?, depositada sobre la superficie de mi material. Y 15 kilogramos realmente es bastante poco, ¿no?, en función de aplicación de carga para las tradicionales mediciones de dureza. Bueno, es obvio que hay otras escalas de dureza superficial, entre ellas está la W, ¿no?, la X, la Y, ¿no?, que son escalas también especializadas para medir la dureza de superficies de materiales, pero ¿no?, los identadores son de mayor diámetro y se utilizan entonces especialmente para medir la dureza de materiales no ferrosos, ¿no?, otro tipo de aleaciones un poco más blandas. Bien, también entonces el día de ayer comentábamos de que es muy importante tener en cuenta de que cuando vamos a aplicar la medición de cualquier escala de dureza que sea, y en nuestro caso especial, ¿no?, las escalas superficiales de Rockwell, entonces siempre va a haber un espesor mínimo en el cual podemos aplicar, ¿no?, la indentación con resultados que sean comparables, ¿no?, que no me lleven a resultados falsos. Y también comentábamos que realmente, como las cargas son muy pequeñitas, es muy probable que la huella, o sea, la impronta dejada sobre la superficie del material, no sea visible ya a simple vista. Y necesitemos un microscopio, ¿no?, o por lo menos un lente de varias veces de aumento,
lo tradicional es usar, ¿no?, de 10 veces de aumento para poder percibir la pequeña impronta que dejaría sobre la superficie del material este sistema, ¿no?, de medición flojo superficial, ¿no?, por las cargas tan chiquititas que existirían. Bien, entonces, una vez que hemos hablado, ¿no?, un poquito más sobre, o recordado desde un poquito, ¿no?, sobre las escalas superficiales y la importancia que tienen, ¿no?, en la tecnología, hemos también avanzado el día de ayer el tema de la dureza Vickers. Ahora comprendemos bien por qué motivo no es necesario preocuparse, ¿no?, con normalizar la carga que vamos a aplicar sobre el indentador para generar la impronta, ¿no?, sobre la superficie del material. Porque sabemos que los ángulos del indentador que vemos aquí, ¿no?, que en el fondo es un diamante, ¿no?, de base cuadrada, una pirámide de diamante de base cuadrada. Entonces la carga que vamos a aplicar sobre este indentador que tiene 136 grados, ¿no?, de ángulo entre caras, me va entonces a permitir ese ángulo que está desarrollado a partir, ¿no?, de la investigación hecha de la dureza Brinell, donde tenemos la huella más óptima, ¿no?, en función, ¿no?, de la aplicación del indentador Brinell, que es esférico. De ahí se ha desarrollado, ¿no?, que este ángulo sería el ideal, ¿no?, tener como impresión, ¿no?, en la dureza Brinell. Entonces, no importa qué carga yo use, porque siempre voy a tener la misma dureza Brinell, independientemente de si uso poca carga o mucha carga. La única diferencia estaría dada en que la huella, ¿no?, la impronta va a ser más profunda o menos profunda, más invasiva o menos invasiva si uso entonces pequeña cantidad de kilos, ¿no?, como carga de medición de la dureza. Bueno, si el indentador es entonces una pirámide de diamante, ¿no?, de base cuadrada, entonces la huella que me va a dejar, si el material fuera perfectamente isótropo, me va a dejar entonces una huella, una impronta que superficialmente se va a ver como un cuadrado. Y comentábamos que para poder obtener la dureza Vickers es necesario tener que medir las diagonales de la impronta, ¿no?, de la huella dejada por el indentador en la superficie del material. Y muchas veces para corregir ciertos desvíos experimentales, usamos, ¿no?, la medición de las dos diagonales y sacamos un promedio de ambas para poder entonces hacer la medición de la dureza Vickers. Como es una mejora en el fondo de la dureza Brinell, también su definición está dada como fuerza aplicada sobre el indentador, comparada con el área que se está resistiendo al ingreso del indentador en la estructura del material. En nuestro caso sería esta superficie, ¿no?, de la pirámide de base cuadrada, esta superficie que por trigonometría uno puede calcular, ¿no?, sin mayores problemas, ¿no? Entonces aquí tendríamos una visión en 3 dimensiones de la punta del indentador. Tiene un pequeño radio de redondeo aquí en la punta normalizado. Y entonces, conociendo que es una figura regular, yo puedo calcular esta área, ¿no?, que ingresaría dentro de mi material. Y simplemente para facilitar nuestros cálculos, normalmente ya tenemos una ecuación, ¿no?, distinta, para poder calcular entonces la dureza Brinell, conociendo el promedio de las dos diagonales de la impresión dejada sobre la superficie, ¿no? Entonces esto está sacado en función, ¿no?, del área de las paredes, ¿no?, que estarían ingresando a la estructura del material, ¿no? Entonces la dureza Vickers, ¿no?, va a ser, ¿no?, igual a 0,1891 por la fuerza aplicada en la indentación dividido entre la diagonal al cuadrado de la impronta, ¿no? Entonces tenemos que calcular de esta manera indirectamente otra vez la dureza Vickers. Bien, si bien que la fortaleza de la Vickers es que puedo aplicar sobre cualquier tipo de material, sea blando, duro, y puedo graduar el grado de penetración que yo deseo en el material, ¿no? O sea, que tan invasivo o menos invasivo
quiero que sea, ¿no? La impronta dejada sobre la superficie del material, simplemente seleccionando la carga. Comentábamos que normalmente se usan cargas al máximo de 120 grados o 120 kilogramos fuerza y mucho más normalmente de 3 kilos, ¿no? O más de 3 kilos, perdón. Puede ser también un poco menos, ¿no? Pero normalmente es hasta 3 kilos. Bien, miren, una necesidad, por ejemplo, de hacer una medición, ¿no? De control de calidad en soldadura. Recordemos, ¿no?, que habíamos ya comentado esto, pero no está de más repasar un poquitín, ¿no? Entonces, si estamos pensando en una soldadura cualquiera, de un proceso de soldadura por fusión, no importa si es con láser, no si es con electron beam, ¿no? O si es con el tradicional arco manual, ¿no? Electron revestido. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 3 zonas bien diferentes en comportamiento metalúrgico. Tendríamos la zona del material de base, que normalmente no sufre transformaciones metalúrgicas. Tendríamos, ¿no?, la zona de la solidificación. Esta zona se fundió y se solidificó, ¿no?, tiene una característica especial en su microestructura. Y finalmente habría una zona intermedia que no pertenece a la zona fundida de la soldadura, que sí pertenece a la zona del material de base, pero en esta región que ha estado, ¿no?, en contacto con esa región fundida, vamos a tener un lugar donde hemos tenido transformaciones microestructurales en el material de base, debido entonces a las altas temperaturas que se alcanzaron, que normalmente son superiores a las temperaturas de transformación de fase que tiene el material de base. Y sabemos que se llaman, ¿no?, técnicamente de zona afectada por el calor, ¿no? La abreviamos como SAC, zona térmicamente afectada o zona por el calor. Entonces, es ahí la zona que normalmente nos da problemas metalúrgicos, ¿no? Por las velocidades enormes que existen de enfriamiento, que tiene una tendencia muy grande a formar estructuras martensíticas, especialmente en los aceros, y a veces, ¿no?, en aceros especiales, precipitación de fases, ¿no? De fases duras, de fases frágiles, que van a perjudicar entonces en el global la buena, ¿no?, propiedad, las buenas propiedades mecánicas que debería presentar la soldadura. Bueno, entonces, una forma de verificar, especialmente desarrollada para fines de inspección, ¿no? Los inspectores son personas un poco más prácticas y no tan, digamos, teóricas. Entonces, es la medición de la dureza en las 3 regiones. Y de tal manera que en función de qué tipo de material de base hemos soldado y qué tipo de código de construcción estemos usando, ¿no?, para apoyarnos en la verificación de la calidad de la soldadura, nos van a limitar una dureza máxima en estas 3 regiones. Pero la más crítica, como les comentaba, siempre normalmente es la SAC, ¿no?, la zona afectada por el calor. Bueno, ¿y qué problema hay? El problema es el siguiente, ¿no? La SAC, uno puede estimar, ¿no?, más o menos qué ancho va a tener esta SAC, esta región de la SAC, pero nunca va a pasar de unos cuantos milímetros de ancho. Pues es una zona bastante estrecha, esta zona afectada por el calor. Entonces, imposible de medir, Brinner, poco práctico, ¿no?, de medir. Entonces, la dureza Rockwell no es muy indicada, ¿no?, especialmente para este tipo de mediciones en campo, ¿no? Y no obstante que hay durómetros Rockwell de campo, como veíamos, y adicionalmente, ¿no?, hay siempre las precargas y las cargas que son normalizadas. Entonces no podría jugar yo con la carga necesaria para que la impronta sea muy pequeñita, ¿no?, que yo pueda acomodarla y pueda hacer inclusive varias mediciones dentro de la región de la SAC, ¿no?, de la zona afectada por el calor. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería tener entonces una medición de dureza que sea buena desde el punto de vista, ¿no?, de continuidad, que no sea como las Rockwell, ¿no?, que comienzan de 20 y qué sé yo, van, ¿no?, hasta 70 en el caso de la Rockwell C, ¿no?, y etcétera.
Entonces, una escala continua. ¿Cuál es esa? La Vickers, ¿no? Entonces, siempre usamos Vickers. ¿Y cuál sería la ventaja? La ventaja es entonces que yo puedo seleccionar la carga, ¿no? Yo puedo hacer entonces una HV5, o sea, hacer la medición de la dureza Vickers con 5 kilos. Imagínense 5 kilos, ¿no?, de aplicación de carga. La huella va a ser ínfima, ¿no? Va a ser bastante pequeña. O usar, ¿no?, un HV10, un HV30 como máximo, ¿no?, en la zona afectada por el calor. Entonces, esa versatilidad de la Vickers es muy aprovechada, ¿no?, en la parte de la soldadura. Por ejemplo, ¿no?, aquí les muestro un trabajo, ¿no?, experimental que se ha hecho, ¿no?, de medición de dureza en aceros que tienen diversas composiciones, ¿no? Miren, aquí va de 0,16, un acero de bajo carbono, ¿no?, hasta un 0,33, ¿no?, aceros ya de medio carbono, aunque todavía, ¿no?, cercanos a la frontera de aceros de bajo carbono. Entonces, he hecho la medición de la dureza Vickers en las 3 regiones, ¿no? En la zona afectada, en la zona fundida, en la zona afectada por el calor, ¿no?, la HAS, por los siglas en inglés es esto, y lo que sería entonces en el material de bases, ¿no? En el material de base, ¿verdad? En la frontera, más bien, ¿no?, entre el material de base y la zona fundida, pero no dentro de la SAC. Entonces podrán ver que en la SAC, realmente las durezas, de 800, ¿no?, comparada con la zona, ¿no?, de la región fundida y solidificada, realmente, ¿no?, una diferencia abismal de dureza, ¿no? La HAS, o la SAC está totalmente dura y en consecuencia frágil, ¿no? Realmente frágil. Entonces hay que tener bastante cuidado respecto a ese tipo de comportamiento en las soldaduras. Y si nosotros hacemos un proceso de alivio de tensiones o un proceso de recocido, es obvio que podemos, ¿no?, homogenizar un poco, bajar la dureza, ¿no?, de las estructuras, ¿no?, hasta conseguir que estemos dentro de las indicaciones y las durezas máximas que nos permiten los códigos de construcción que hemos aplicado, ¿no? Por eso, entonces, este motivo es muy importante. Bien, bueno, entonces, ese detalle sería importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, que podemos usar entonces cargas bastante pequeñas para medir macro dureza Vickers, ¿no? Macro dureza Vickers. Bueno, aquí tengo una foto de un acero normal, ¿no? Ese es un acero por la simple vista viendo. Voy a entrar un poco más la foto, ¿no?, de la metalografía. Entonces vemos aquí unos granos blancos y aquí vemos unos granos grises, ¿no? Entonces, caramba, ¿no?, esto es un perlita, ¿verdad? Entonces es un acero ferrítico perlítico, ¿no? Más o menos tenemos una proporción equilibrada entre, ¿no?, granos de ferrita y granos de perlita, ¿no? Entonces podríamos sospechar que está por ahí como un 1040, ¿no? 1035 este acero, ¿no? Es un acero de medio carbono, pero no muy cercano al punto tectoide, ¿no? Estamos alejados todavía del punto tectoide. Entre la ferrita y el punto tectoide estaríamos entonces más o menos en la composición química del acero. Bueno, entonces, primer detalle, ¿no?, que no es sorpresa para nosotros, los aceros son heterogéneos, ¿no? Están formados por más de un material, ¿verdad? La ferrita es un material diferente a la perlita, no solamente en composición química, sino también en propiedades, ¿no? Y entonces, al ser heterogéneo, normalmente no vamos a tener este problema, no solamente en los aceros, sino en varios tipos de materiales, donde los materiales no son homogéneos, no son puros, son mezclas, ¿no? Son mezclas de toda índole. Y en el caso, ¿no?, de analizar las microestructuras, muchas veces, ¿no?, vamos a necesitar de saber qué dureza tiene este grano, por ejemplo, ¿no? O qué dureza tiene este otro grano de perlita, para poder entonces sacar nuestras conclusiones, ¿no?, del comportamiento
más avanzado, ¿no?, de estos materiales. Bueno, en resumen, ¿no?, hay la necesidad de medir la dureza de las microestructuras, de los microconstituyentes de nuestros aceros en nuestro particular interés. Y es obvio, entonces, que ahí que tenemos que descartar todas las escalas de dureza que hasta ahora habíamos entonces mencionado, que son tan usadas, ¿no?, para medir la dureza macro de los materiales, ¿no? La Brinell, la mejor en tecnología mecánica por su correlación, resistencia y dureza. La Vickers por su continuidad y optimización de la dureza Brinell, ¿verdad?, muy utilizada en soldadura y en desarrollo de materiales. Y la Röhrl, favorita de la industria por su sistema de que directamente hacemos la lectura, ¿no?, de la dureza en el indicador de la máquina. Entonces, esas no me sirven entonces para esta nueva necesidad. Entonces, se tiene que definir un nuevo concepto de dureza, ¿no? Un concepto de micro dureza, o sea, adecuada para medir la microestructura, la dureza de las microestructuras que forman a nuestros materiales favoritos, ¿no? En nuestro caso, los aceros y los fierros fundados. Quiero destacar que cuando nosotros trabajamos en industria normal, ¿no? Hacemos diseño, hacemos mantenimiento, hacemos soldadura, desde las necesidades industriales normales, y no desarrollamos nuevos materiales, no investigamos por qué se rompen, ¿no?, los materiales, por qué han fallado las cosas, ¿no? Más o menos se hace igual una investigación en materiales, igual que se hace con cuando hay problemas, ¿no?, de asesinatos o muertes, ¿no?, que es un misterio y se puede investigar y deducir, ¿no?, por qué han sido las causas de la muerte. Lo mismo se hace con los materiales, ¿no? Uno puede descubrir las causas de la falla, ¿no?, de un material que estaba formando un determinado componente, ¿no?, de una estructura, un engranaje, un eje o lo que fuera. Entonces, para ese tipo de actividades necesitamos, ¿no?, esta otra definición de dureza, que sería la microdureza. Entonces, primeramente, ¿no?, ya tendríamos que olvidarnos de las cargas de kilos ahora, ¿no? Entonces, estaríamos hablando ahora de gramos. ¿Cuántos gramos yo voy a poner sobre mi indentador para poder entonces tener la huella, la impronta, ¿no?, en la superficie de mi material? Y ya de hecho entonces tendríamos que pensar en esto, ¿no? Si voy a aplicar unos gramos de carga, entonces la calidad de mi superficie con la cual voy a trabajar para medir, ¿no?, esta microdureza, no puede ser cualquiera. Tiene que ser una calidad metalográfica, o sea, mi pieza en ese punto, en ese lugar, ¿no?, donde voy a medir la dureza, mínimamente tendría que estar pulida para que yo pueda, ¿no?, después identificar dónde está la indentación y poder medirla, ¿no?, para deducir la dureza, la microdureza en este caso. Ya de hecho entonces es cara, ¿no?, la preparación para hacer la medición de la microdureza. Bueno, aquí yo les muestro un indentador desarrollado, ¿no?, para este tipo de necesidad de medición de la microdureza, llamada indentador NOP, K-N-O-P, ¿no? Dureza NOP. Es la mejor escala de microdureza desarrollada, no obstante que aparentemente el indentador parece bastante complejo, ¿no? Ustedes podrán reparar que tiene, ¿no?, una doble inclinación. El indentador es de diamante también, igual que el indentador Vickers, pero no, los ángulos, ¿no?, son un poco más elaborados, ¿no? Tiene entonces entre estas caras una inclinación de 172,30 grados, ¿no? Y entre estas otras caras una inclinación de 130 grados, este indentador no. Y si yo analizo la huella que deja, la impronta que deja sobre la superficie del material, es una impronta alargada. Esto es ventajoso, ¿debido a qué? Por ejemplo, imaginen ustedes que yo esté tratando de medir la dureza de algunos granos dendríticos. Recuerden que las dendritas son granos columnares o granos alargados que se forman, ¿no?, naturalmente a través de un proceso de solidificación.
Entonces, ¿cómo yo podría medir la dureza de un grano alargado, no? Esa es la ventaja. Yo puedo alinear mi identador en el sentido, ¿no?, de la dendrita, como ejemplo, ¿no? Y podría medir dentro del interior del grano sin la necesidad de pasarme de grano a grano, ¿no? Yo podría acomodar, entonces, en la parte más alargada de mi grano, en esta dirección, ¿no? En este grano de aquí, yo puedo acomodar, ¿no?, que la impronta quede alargada en esta región, ¿verdad? Bueno, entonces, la dureza no sería la dureza de microdureza, la escala de microdureza más bien, bastante, ¿no?, buena por esa ventaja que tendría de la posibilidad entonces de alinear la impronta en función, ¿no?, de granos alargados en la dirección que me interese realmente. Bueno, la otra microescala de dureza, la otra escala, ¿no?, de microdureza más bien, es la misma Vickers. Aquí tengo, ¿no?, comparación, ¿eh? Una comparación real, ¿no? Aquí estamos viendo fotos. Voy a ampliar un poquito a ver si puedo verlo. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Miren, aquí estaría la huella dejada por la NOP, alargada y estrecha, y la huella dejada por la microidentación Vickers, ¿no?, de un cuadrado. Bueno, entonces podrán ver que las dos microescalas son viables de poder ser aplicadas con gramos de carga, ¿no? Normalmente se usan de 100 a 3000 gramos. Hay que seleccionar la cantidad de gramos que queremos aplicar en nuestro medidor de microdureza en función entonces de, ¿no?, del tamaño de huella que quiero dejar sobre mi material, ¿no? Realmente la huella es ínfima, ¿no? Y es obvio entonces que tengo que olvidarme de lupas. Y tendría que pensar entonces en microscopio metalográfico. Miren cómo la cosa se me va encareciendo, ¿no? Necesito un dispositivo especial para aplicar unos cuantos gramos de dureza nada más. Y sobre esa dureza, sobre esa necesidad, yo tengo adicionalmente la necesidad de contar con un microscopio metalográfico que tenga una rejilla de medición, ¿no? Son carísimas esas rejillas de medición, ¿no? Bueno, pensemos, ¿no?, que estamos hablando ahora de distancias, pero muy pequeñitas, ¿no? Para que tengamos una idea, a ver, vamos a ver si tengo una foto de una medición, ¿no?, de microdureza. Uy, no la tengo a mano, ¿ya? Pero entonces son distancias muy chiquititas, ¿no? Y necesariamente entonces estoy pensando que la microdureza es muy cara, carísima. Y eso obvio que entonces para aplicaciones industriales no tendría mayor necesidad, ¿no?, de tener este tipo, ¿no?, de medición de dureza, ya sea la NOP o ya sea la Vickers. La definición de la dureza NOP es la misma que de la Brinell o que de la Vickers, ¿no? Es fuerza aplicada sobre área que se resiste al ingreso del identador en la estructura del material. Pero como conocemos geométricamente cómo es el identador, ¿no? Igual entonces que lo que se hace con la dureza Vickers, ya tenemos, ¿no?, una ecuación que nos permite hacer este cálculo de la dureza, el cálculo de la dureza no, en el caso, con simplemente una constante, ¿no?, que ya me está dando la proporción, ¿no?, que tendríamos entre la diagonal, ¿no?, más alargada, que también me da mayor sensibilidad en la medición, con esta diagonal más corta que tengo entonces en impresión no. Entonces solamente tengo que medir esta más alargada, porque esta transversal ya automáticamente está dada por la relación, ¿no?, geométrica que tengo entre las inclinaciones de las caras de mi identador no. Y la dureza no, entonces va a poder ser calculada en el fondo, ¿no?, midiendo esa longitud de la impronta, la diagonal más larga, y entonces llevando una ecuación, ¿no? Y de esa manera tenemos entonces la determinación de la dureza no. Bueno, entonces aquí tenemos una
figura comparativa. La otra era una foto, ¿no? Real de indentaciones hechas, ¿no? Con microdureza Vickers, ¿no? Pero con cargas, ¿no? Diferentes, ¿no? Cargas diferentes. En este caso, miren, aquí hay una comparación de cómo sería entonces la impronta, la huella dejada, en función de aplicar la misma carga, ¿no? 3.000 gramos y 100 gramos, ¿no? Miren, realmente con 100 gramos, realmente la huella es chiquitita. Entonces, la ventaja es esta, ¿no? Aquí yo tengo mayor sensibilidad, ¿no? Tengo que medir una longitud mayor en impresión NOP. Eso me va a facilitar, entonces, la mejor medida, ¿no? Una medida más representativa del material que uno quiere, entonces, determinar su microdureza. Entonces, es muy interesante esta posibilidad de medir la dureza NOP, ¿no? Aquí tenemos una correlación experimental entre la dureza NOP, la microdureza NOP, y lo que sería entonces la escala Mohs, ¿no? Entonces, podrán ver que realmente hay una no linealidad impresionante, ¿no? Bien, hay una no linealidad impresionante, especialmente cuando estamos hablando, ¿no? De materiales que son con durezas Mohs arriba de 7. Normalmente los metales están muy cerca de esto, ¿no? La mayoría de los metales están por aquí, ¿no? Entre 5 y 8 están, ¿no? La mayoría de los metales no son aceros, ¿no? Especialmente. Bueno, entonces, ese es un gran dolor de cabeza, ¿no? Ayer comentábamos que por ese motivo, cuando necesitamos hacer la conversión de una escala de dureza en otra, no hay que hacer internet indiscriminadamente, ¿no? Lo ideal es basarse en la norma ASTM, la E140. Le vamos a dar ahora una miradita, ¿no? La norma, donde entonces tenemos tablas que me permiten hacer la conversión de una manera confiable. No es la forma oficial entonces de hacer la conversión de la dureza, ¿no? Bien. Bueno, aquí estos son trabajos experimentales, ¿no? En función de aplicaciones de medición, ¿no? De experimentar, ¿no? De algunos valores, ¿no? No voy a entrar en detalle. Bueno, miren, borrón y cuenta nueva, ¿no? Vayamos entonces a hablar de una última escala de dureza. Vamos a llevar una más que es la LIB, por su importancia práctica que tiene hoy en día, ¿no? Vamos a hablar un poquito más. Pero entonces, para terminar estos conceptos de dureza, miren, les estoy mostrando aquí, en este lado, una foto de un nanomaterial desarrollado para aplicaciones magnéticas, ¿no? La nanotecnología usa nanomateriales. ¿Qué son los nanomateriales? Recordemos que nano es un submúltiplo del metro que equivale a 10 a menos 9 metros. O sea, si el tamaño de un átomo son unos cuantos Armstrong, que es a la menos 10 metros, cuando estamos hablando de nanotamaños, estamos hablando, ¿no? De unos 10 o 5, 10 átomos que están formando el conjunto de ese material. Entonces, terriblemente pequeño, ¿verdad? Pero terriblemente importante para la tecnología. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un intercambiador de calor, imagínense, ¿no? Si yo haría simplemente comparando esto, ¿no? El área de una esfera, digamos, de 1 milímetro de diámetro, es entonces miles de veces menor a varias esferitas, al área que yo tengo, ¿no? Con la misma cantidad de material de esa esferita de 1 milímetro de diámetro, pero yo fabrico nanoesferas. Entonces, de contacto, de intercambio, va a ser miles de veces más eficiente mi material para intercambiar calor, por ejemplo, ¿no? Una aplicación que ahora se me ocurrió hablar de estos nanomateriales, ¿no? Realmente puedo hacer cosas fantásticas, ¿no? Con medicinas, ¿no? Materiales de aplicaciones magnéticas, etcétera, etcétera. Entonces aquí se está viendo, ¿no? Es un material que
sintético, ¿no? Fabricado en laboratorio para aplicaciones de propiedades ópticas, ¿no? Y electromagnéticas de silicio, ¿no? Son cristales de silicio, ¿no? Nanoestructurados. Entonces, aquí les muestro una pequeña comparación, ¿no? De tamaños, para que podamos tener una idea, ¿no? De lo que estamos hablando. Miren, si yo estaría pensando entonces en hacer nanomateriales, ¿no? Acomodar 5 átomos de silicio, por ejemplo, ¿no? Organizar 5 átomos de silicio, o fabricar nanotubos de carbono, que son prácticamente indestructibles, ¿no? Los nanotubos de carbono. Entonces, estamos hablando de 2 nanómetros, ¿no? El diámetro de un nanotubo de carbono. 5 átomos de silicio hacen un nanómetro, ¿no? Imagínense, ¿no? El tamaño chiquitito que tenemos, ¿no? Y comparados con el ADN, comparados, ¿no? Con los glóbulos rojos, realmente, ¿no? Son abismalmente gigantes, ¿no? Estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de este desarrollo de esta nueva tecnología, ¿no? De aplicación de materiales nanoestructurados, infinitas aplicaciones en todo tipo, ¿no? De necesidades sociales existen de esta nanotecnología. Bueno, entonces, para hacer el desarrollo de estos materiales, para verificar su calidad, para constatar muchas propiedades, necesitamos medir la dureza de estos nanomateriales. Y es obvio que ya tenemos que olvidarnos de la microdureza, ¿no? La microdureza era para la microestructura de los materiales, ¿no? A nivel de metalografía, pero ahora estamos hablando de algo ínfimo, ¿no? De 5 o 10 átomos organizados, ¿no? Una nanoestructura. Entonces, se ha tenido que desarrollar otra concepción de la medición de dureza, pero siempre basadas en el principio de resistencia a la indentación, o sea, la resistencia que oferta la estructura del material a ser ingresado por un material más duro, ¿no? Y esa resistencia entonces se define como dureza asociada, ¿no? A esta resistencia a la penetración. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo medir, miren, la distancia de un identador que va entonces a medir la dureza, ¿no? Miren, aquí yo tengo, por ejemplo, aquí más abajito les voy a mostrar, tengo por aquí algunas nanoidentaciones hechas, aquí, ¿no? Algunas nanoidentaciones hechas, ese es un indentador que lo vamos a conocer ahora, es el Berkovich. Entonces, ¿no? Miren, aquí en el microscopio electrónico, tiene que ser ahora, microscopía electrónica, ¿no? Y es más, la microscopía electrónica muchas veces no tiene la sensibilidad adecuada. Se ha tenido que desarrollar otro microscopio que lo vamos a conocer ahora para poder medir estas profundidades de indentación tan chiquititas. Esta es la huella dejada, ¿no? Lo que nos interesa, pero es cuánto ha penetrado el indentador, cuánto ha penetrado la puntita, ¿no? Del indentador en la estructura del nanomaterial. Miren, ¿no? Los tamaños tan pequeñitos, esta distancia de aquí, ¿no? Tendríamos aquí más o menos 3 micrómetros, ¿no? Comparando con este tamaño. Pero entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Aquí en este gráfico, miren, tengo la fuerza aplicada sobre algunos materiales, ¿no? La fuerza aplicada, estaríamos aquí hablando, ¿no? De milinewtons, ¿no? Recordemos que un newton, en el fondo, es un décimo de un kilo aproximadamente, ¿no? Un milinewton, entonces, es una milésima de kilo. Entonces, miren, ¿cuál sería la profundidad de la indentación en nanómetros, ¿no? Realmente son distancias demasiado chiquititas. Entonces, para ello, se ha desarrollado este microscopio. Se llama microscopio de fuerza atómica. Imagínense, ¿no? Medimos la interacción de átomos entre átomos en la superficie de los materiales. Entonces, el microscopio de fuerza atómica cuenta, como les muestro aquí en esta foto de aquí podemos ver, ¿no? Entonces, miren, una viga en voladizo, ¿no? Microviga, obviamente, ¿no? Que tiene entonces una puntita,
que es el medidor de fuerza, ¿no? Esta puntita, ¿no? Teóricamente tiene un átomo aquí en la punta, ¿no? Ahí está acomodado, ¿no? Entonces, esta viga, en voladizo, se aproxima a la superficie de la pieza. Y lo que va a existir entonces es, ¿no?, que este átomo que está en la punta va a tener una fuerza de atracción con la superficie, ¿no?, del material del cual queremos medir, ¿no?, la distancia o la profundidad, ¿no?, que estaría entonces en la superficie, ¿no? Entonces, para poder hacer esa medición se usa láser. Se usa láser, se direcciona un haz de láser entonces en la parte, ¿no?, de atrás de la viga, de donde está sujetada, ¿no?, la puntita, ¿no?, del apalpador, ¿no?, del microscopio de fuerza atómica. Y entonces lo que se hace es, ¿no?, ir midiendo, entre comillas, esa fuerza de interacción. Y por software, se puede levantar, ¿no?, la topografía superficial de un determinado material. O en el caso que fuera necesario medir las fuerzas de atracción o de repulsión que haría a nivel superficial, ¿no?, entre la punta del microscopio de fuerza atómica y lo que sería entonces el material, ¿no?, que estamos entonces estudiando, ¿no?, con microscopía electrónica. Eso tiene que ser apoyado con software, ¿no? El software ayuda para poder, ¿no?, tener esta, entre comillas, ¿no?, conversión de fuerza en imagen, ¿no? Hay que volver imagen, hay que volver visible entonces esa fuerza, de alguna manera. Bueno, entonces, en esta necesidad que es bastante moderna, ¿no? Eso se ha madurado recién a finales del siglo, ¿no?, ese tipo de necesidad tecnológica. Entonces, aquí les muestro el indentador Berkovich, ¿no? Es un indentador que tiene ángulos también bastante especiales, ¿no?, para poder entonces tener una buena resolución en la impresión dejada, ¿no?, en la nanoimpresión, ¿no? Imagínense a qué nivel ya ha avanzado nuestra necesidad tecnológica, ¿no?, hoy en día. Y aquí tendríamos, ¿no?, entonces las huellas. Estas son imágenes, perdón, hace rato pensé que era microscopía electrónica, pero habían sido imágenes ya del microscopio de fuerza atómica, ¿no? Por sus siglas en inglés se abrevia microscopía de fuerza atómica como AFM, ¿no? Atomic Force Microscope, ¿no? Microscopía de fuerza atómica. Bueno, entonces podrán ver que realmente, ¿no?, es interesantísimo, es apasionante este tema, ¿no? Yo les comento de que empresas de alta tecnología tienen muchas dudas respecto a qué tipo, ¿no?, de profesionales ellos necesitan. Y normalmente los físicos, a ellos les insatisface porque son demasiado teóricos, ¿no? Los químicos se quedan cortos, los civiles no saben nada, ¿no? Los industriales vayan al banco, ¿no?, a contar billetes, pero no saben nada de nada. ¿Quiénes quedan? Los mecánicos, ¿no? Entonces, realmente hay muchos ingenieros mecánicos dedicados a esta área, ¿no? Meca optoelectrónica es un área apasionante, ¿no? Meca optoelectrónica, ¿no? Mecatrónica, óptica, entonces a nivel, ¿no?, de microestructuras, ¿no? Realmente es un área increíblemente codiciada, ¿no? Codiciada. Ingenieros mecánicos especializados en esta área realmente son muy orgaditos, ¿no?, en de alta tecnología. Bueno, entonces aquí tenemos algunos otros inventadores, además del Berkovich, ¿no? Puede ser un cono, puede ser inclusive la punta de un cubo nada más, el que se usa, ¿no?, como inventador. Puede ser el propio indentador Vickers también que se usa, ¿no?, como indentador de la nanodureza. Y bueno, entonces uno diría, pero están hablando cosas que no vienen al caso, ¿no? Entonces les voy a dar un pequeño ejemplo práctico para que vean que realmente hay la necesidad, ¿no?, de desarrollar. Pero quería mostrarles
una tabla de los indentadores, ¿no?, que se usan en la medición de microdureza, pero no estoy encontrando. Bueno, no importa. Bien, les voy a entonces mostrar, miren, estos trabajos, ¿no?, de medición de dureza, de nanodureza, con, ¿no?, miren la necesidad, ¿no?, de comparación que tenemos. Miren, ustedes saben que la tecnología de corte de los metales es algo que progresa día a día, ¿no? Necesitamos cortar cada vez más rápido, de manera más precisa y obviamente de manera más económica, y eso es con altas velocidades de corte, ¿no? Hoy en día, ¿no?, las máquinas de high-speed machining, máquinas de alta velocidad de corte, requieren herramientas nuevas, ¿no? Los diamantes sintéticos no pueden ser usados porque sufren un tipo de desgaste que se llama entonces desgaste por difusión. Y entonces lo que se está usando ahora, ¿no?, así como, digamos, una buena solución tecnológica, son pastillas de metal duro con una capa depositada, ¿no?, por PVC. Es un depósito de plasma, ¿no?, físico, de titanio, nitrógeno y aluminio. Abreviamos como TINAL para acordarnos, ¿no?, así mnemónicamente, ¿no? Entonces aquí está, miren, estas pastillas son fantásticas, ¿no? Realmente tiene una resistencia a la abrasión a velocidades impensables de corte, ¿no? Entonces estas capas, ¿no?, es una capa que se pone sobre los carburos, ¿no?, sobre lo que llaman ustedes de plaquitas, ¿no?, insertos, es verdadero, ¿no?, o bits en inglés, ¿no?, esos bits de metal duro, ¿no?, carburos de tungsteno, de molibdeno. Entonces tienen estas capas, ¿no?, de titanio, nitrógeno y aluminio en su superficie, ¿no? El titanio y el aluminio y el nitrógeno reaccionan formando estos compuestos bastante complejos, ¿no? Y miren, ¿no?, podrán percibir las propiedades mecánicas de esta nanocapa, ¿no?, depositada sobre las superficies de estas herramientas fantásticas, ¿no? Mucho mejores que los CERMETs, ¿no?, herramientas de cerámica. Ni qué decir, ¿no?, con los carburos cementados, ¿no? Se pasó realmente, miren, ¿no?, tienen módulo de elasticidad bajísimo, ¿no?, comparadas con estas pastillas, con estas nuevas tecnologías de depositar 3 capas, ¿verdad? Entonces, aquí estaría, ¿no?, la nanodureza Vickers, en este caso, la nanodureza Vickers, con una carga de 20 milinewtons, ¿no? Imagínense, 20 milinewtons, no estamos hablando de ínfima, ¿no?, una carga ínfima, ¿no? Entonces, miren, ¿no?, la microdureza realmente es interesante, ¿no? Estas capas de tinal realmente son muy interesantes, ¿no? Aunque es obvio que la tecnología humana no ha parado ahí. Existen otros, ¿no?, los fluidenos, por ejemplo, que son estructuras de carbono, ¿no?, también más duras, ¿no?, que el propio diamante, etcétera, pues, que van desarrollándose. Entonces, solamente para comparar, ¿no?, en esta medición de dureza, de nanodureza. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no?, el ejemplo de un acero endurecido por temple y revenido, ¿no?, nuestro tradicional martensita, ¿no?, acero martensítico, de 1% de carbono, ¿no?, y tiene un contenido de cromo razonable para mejorar sus propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, miren, solamente tiene una dureza Vickers de nanodureza Vickers de 14, ¿no? No obstante que estas escalas decía que no son lineales, pueden ver entonces que interesante, ¿no?, la posibilidad de tener nuestras tecnologías para desarrollar cosas nuevas, ¿no?, y cosas que usamos en el día a día, ¿no? Para cortar necesitamos estas herramientas, ¿no?, de titanio, nitrógeno y aluminio como capa superficial, ¿no?, de tinado. Bueno, un pequeño resumen, ¿no?, de las escalas que hemos conocido hasta ahora. ¿Qué hora es? Es 6:21. Entonces, un pequeño resumen, tenemos aquí un resumen, ¿no?, de las macrodurezas que hemos conocido. La Brinner, indentador, ¿no?, esférico, importante a la ley de Meyer, ¿no?, para hacer la medición adecuada. La Vickers, no nos importa qué carga, indentador de diamante, escala continua. La microdureza no, indentador de diamante también. Y las Rowell, ¿no?,
la gran cantidad de subescalas que existen, y sin olvidarnos que aquí estarían faltando las subescalas de medición de dureza superficial de la roca, especialmente la M y la T. Bueno, entonces con esto concluiríamos este tema, ¿no? De la dureza de penetración, dureza encarada, ¿no? Como resistencia a la penetración, y estaríamos entonces listos para volcar la página y nosotros qué. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. Nada, no hay ninguna consulta, ninguna duda. Bueno, muchachos, hasta la próxima semana. Buenas tardes.